Bueno, y para hablar de ese tema que genera muchísima preocupación, tenemos en nuestros estudios a Jorge Sosa. Él es del colectivo Por Nuestros Hijos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Por la invitación. Escuchaba la introducción que hacía Luis Antonio y decía, vamos evolucionando, ¿no?, en el mundo, pero esa evolución nos lleva al punto de que un niño o una niña de 12 años tenga plena conciencia para poder tomar este tipo de decisiones en cuanto a su vida sexual y reproductiva. O sea, veamos que ya empieza la situación cambiando la realidad fisiológica. Ya no hablamos de un niño de 12 años, hablamos ya de adolescentes. Mire usted cómo van enmarcándose las cuestiones. No, pero el problema, ayúdeme, por favor, a entender eso, El Liz. problema aquí, Luis, es que evolucionas en muchas cosas, en la tecnología, en tantas cosas, pero la madurez del ser humano evoluciona hasta el punto que a los 12 años puede tener plena decisión de su vida sexual y reproductiva. Decía Aristóteles, la igualdad consiste en tratar de manera igual a los iguales y tratar de manera desigual a los desiguales. No podemos tratar de manera igual, eso es un concepto errado, ¿sí?, adolescentes para asumir que tienen la misma capacidad en su vida sexual que un adulto. Eso es un concepto errado. O sea, el concepto a donde se quiere llegar es que se intenta obviamente hacer una igualación de derechos, como que si los adolescentes, los niños, tuviesen obviamente un grado de responsabilidad que los homologue obviamente a los adultos, sin tener en cuenta que dentro del Código Orgánico de la Niñez y la Constitución está el principio de corresponsabilidad parental, que es el que se le olvidó a la Corte Constitucional, ¿no? No, pero ya cambia a partir de este echado, tiene que cambiar lo otro. Pero o sea, aparte, eso es un el adulto ya procedimiento. tiene plena conciencia para tomar sus decisiones, ya se ha nutrido de conocimientos, ha experimentado, pero un niño, porque 12 años sigue siendo un niño, Ese es el meollo del preadolescente, si asunto. tú quieres, ¿qué conciencia puede Jorge, tener? Mi sobrinito tiene 13 años y él todavía tiene sus cajitas de carritos. O sea, yo lo veo jugaba con las Barbies todavía. Y todavía coge y los ve de vez en cuando y como que juega. De 12 años. En mi mente no cabe, y por eso les pido que me ayuden a entender, porque de repente sí, uno es retrógrada, uno es pueblerino, lo que quieran decirle. Y en mi mente no cabe el hecho de que ya él esté pensando o en él se asuma una responsabilidad sexual. Así es. Y una responsabilidad de identidad, porque esto da la puerta, avala un poco, ¿sí?, a todo este tema de que se ha dicho de que en algunos momentos obviamente se va a poder viabilizar incluso la identidad de género por parte del adolescente, ¿no? Porque si hay autonomía sexual, estamos a un pasito, ¿sí?, de configurar la línea legal para establecer de que el adolescente puede también elegir, 12 años, una identidad de género, porque habla de una autonomía sexual. Es un concepto errado. Para mí la Corte, aquí lo que falló en la Corte es considerar que hay un principio de corresponsabilidad, que significa padre y madre hasta los 18 años son corresponsables de las decisiones de los niños, niñas y adolescentes. Esta sentencia lo libera al adolescente de ese principio de corresponsabilidad y le da una autonomía muy peligrosa que puede dar pie a otro tipo, obviamente, de circunstancias. Ahí me pongo a pensar en un caso que causó conmoción. Hace poquito, el caso de la niña en Sucumbíos que fue raptada del plantel educativo, donde hablaban de que tenía una pareja que tenía más de 20 años. ¿Qué pasa en un caso así, si se trata ahora con lo aprobado, que tienes 12, 13 años y tú puedes decidir tu vida sexual y reproductiva? Entonces ya no deja de ser un delito, ya no se considera una violación lo que está pasando ahí. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? O sea, en ese caso, porque es como que se contrapone la Corte Constitucional, que ya se pronunció, y es el máximo organismo que estipula lo que viene en este dechado, este cambio motiva a los otros cambios. Ya, pero entonces dejan de conocer que ha habido un delito, sino que ya ahora sí pueden decir, es que era la pareja. La ley no es retroactiva, o sea, el ministro sigue equivocado hasta cuando se aprobó esta ley, la ley no es retroactiva. Pero a partir de que se aprobó para acá, yo me pongo a pensar eso de que, por ejemplo, cuanto antes te acuerdas que a los de menos de 18 años no se les dejaban entrar a una discoteca. Ahora sí, o sea, ahora sí mi sobrino va a poder ir, me voy a la discoteca. Oye, ¿y qué estás loco? ¿Por qué te vas a ir? Porque ya puedo hacerme de mujer a los 12 años. Pero, no, pues, o sea, estamos locos. ¿Cómo afecta, Jorge, este tipo de decisiones en nuestros niños? Tipos penales como el estupro, el atentado contra el pudor, ¿sí?, podrían verse seriamente afectados a partir, obviamente, de la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Quién está detrás de esto, ¿Sí? Jorge? Bueno,
nosotros creemos como colectivo que existen tendencias a veces negativas en la manera como enfocamos este tema de derechos humanos, esta igualación de derechos. Ese concepto errado de igualar, obviamente, a los niños, niñas, adolescentes a la capacidad del adulto, ¿sí? Que en algunos defensores de derechos humanos lo considera como una evolución progresista o progresiva de derechos, no siempre obviamente es la adecuada porque no estamos viendo la realidad de la edad en relación obviamente con la responsabilidad del adulto. Yo creo que por ahí va el tema de que la Corte ha evolucionado hacia una igualación, ¿sí? Que no debió haberse dado, que no corresponde obviamente a la línea. Pero yo creo que hasta para el más liberal esto es extraño. Ya se nos acaba el tiempo y rapidísimo quiero preguntarle algo porque soy madre. Se está quitando, más allá de la corresponsabilidad, se nos está quitando el derecho a los padres de guiar a nuestros hijos y de saber cómo, cuándo y dónde introducimos ciertos temas. No solamente eso, una sentencia anterior de la Corte dice que si usted coarta el derecho a la libertad sexual de un adolescente, el Estado puede intervenir, ¿sí? Y eso podría ser causal de pérdida de patria potestad o de tenencia. Bueno, vayan al Consejo de Participación Ciudadana, pues entonces ahora que la nueva Corte entre el análisis de si están idóneamente o no en sus puestos ante una cosa como esta, que sinceramente yo le digo, ayúdenme a entender, pero con educación y respeto, por las redes sociales, pronúnciense sobre el tema, pero con consideración y respeto como yo estoy en este momento tratando de entender el asunto, porque realmente no lo capto. Se me hace muy difícil y yo estoy seguro que también para ti, Liz. Y nosotros no es que no somos tolerantes ni que no tenemos mente abierta, no. Yo creo que hay cosas y hay cosas. Hay cosas y cosas, y cuando eres padre se te ponen las cosas que deben ser, Luis. Muchísimas gracias por haber estado acá, Jorge, con nosotros. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.